A partir de este momento finaliza el horario apto para menores. El siguiente contenido muestra insultos, violencia gráfica, ofensas y sexo explícito. A la pelotita. Bueno, vamos de vuelta. Carlos, ¿me subís el retorno? A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 10. Somos cine. Somos radio. Somos textos. Somos 10 temporadas de contenidos. Diego Cirulo. En este mundo, cualquier desgracia se puede convertir en un producto. Fabio Villalba. A veces un espíritu con el cual estamos de acuerdo y nos cae bien, y a veces no, ¿no? Obviamente. Y su millón de amigos te llevan de la mano por el hermoso mundo del cine. Ajá, hermoso mundo del cine. Mamma mía. BSO, temporada 10. ¡Argentina! ¡Argentina! Nos encontrás cada 15 días en www.bsoradio.com.ar y en todas nuestras redes. BSO, si aguantaste 9, ¿cómo te vas a perder la 10? I'm a human being, god damn it! Watching John with the machine, it was suddenly so clear. The Terminator would never stop. It would never leave him. And it would never hurt him, never shout at him or get drunk and hit him or say it was too busy to spend time with him. It would always be there, and it would die to protect him. Of all the would-be fathers who came and went over the years, this thing, this machine, was the only one who measured up. In an insane world, it was the sanest choice. Y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Banda Sonora Original. Hace un tiempito, en realidad nos saltamos nada más que un capítulo, pero en nuestra estructura quincenal. Y bueno, ahora les explicaremos un poco los por qué. Pero estamos de vuelta, estamos con un capítulo que nos debíamos, que queríamos por lo menos charlar con el amigo Fabio Damián Villalba, que está aquí presente y que ahora dirá sus palabras. Pero bueno, tuvimos alguna cantidad de imprevistos, tuve una cantidad de imprevistos que me impidieron estar grabando. Inclusive ya está dicho en el capítulo anterior, en el capítulo reflexivo. Teníamos pensado un capítulo con Melina Cherro que no se pudo dar. Y teníamos algunos otros capítulos que posiblemente no se den este año, sino el año que viene. Y esperemos, tendremos un capítulo más, que será el capítulo de cierre de temporada. Como siempre, ustedes tienen las vías de comunicación, ¿sí? Arroba BSO Radio. Hola, hola. Uy, ahí apareció. Está el fantasma Benito del otro lado, pero arroba BSO Radio, tanto en Instagram, Twitter, como en Facebook, /meta. Ahí nos pueden encontrar, como también todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar, o en Spotify, o en iBooks, o en Mixcloud, o en donde nos afanen todos los contenidos. Ahora sí, ¿qué haces, Villalba? Cirulo, acá estamos desde el estudio móvil de BSO, en el barrio de Almagro. Bien, acá tratando de soportar los calores, y más que los calores, las humedades en estos días que estamos grabando. Sí, claro. Totalmente. Pero bueno, con estos domingos de lluvia, digamos, ¿no? Y vio diciembre en Capital Federal, ya sabemos cómo es. Sin embargo, no nos queda otra que quejarnos. Es así. Sí, y yo le iba a responder ¿cómo estoy? Bien es una forma de decir, digamos, ¿no? Porque a esta altura, viendo lo que es el contexto y viéndose uno, dice, bueno. Y hoy vamos a hablar de una película para ponernos súper alegres, amigos. Para que en realidad no pienses que el apocalipsis está cerca. A ver. La verdad es que lo que vamos a hacer de alguna forma es un sacrilegio.
pero va a ser una charla y no podíamos dejarlo pasar en esta temporada. Estamos en el 2021, hace 30 años, exactamente 30 años, se estrenaba Terminator 2. La gran película de James Cameron. Por lo tanto, tendremos una charla con el amigo Fabio Damián Villalba sobre lo que creemos que son las dos grandes películas de Terminator, 1 y 2, digamos, ¿no? 1984, 1991, y qué significan, digamos, ¿no? Ambas películas. Primero hablaremos un poco del amigo James, pero básicamente tratar de entender por qué son dos películas realmente importantes para pensar en principio en la autoconciencia del cine, ¿sí? Y en la idea del espectador en vínculo con el cine. Villalba, ¿dije alguna pavada? No, yo, viste, como siempre puedo corregir cosas, pero no porque me crea mejor, sino como... Al contrario, al estar como en inferioridad de capacidades todo el tiempo, siento como, ay, pero dijo esa palabra y no hay que decir esa palabra, ese tipo de cosas. A ver. Más que qué significan, pensaría, bueno, qué sentidos podemos encontrarle está muy bien, a estas películas. Está muy bien. En lo coloquial uno a veces cerra terminologías, digamos, ¿no? Podríamos decir sentido, es rumbo, es recorrido, es pasaje hacia, con diversos tipos de avenidas, que a veces son como los jardines con senderos que se bifurcan, digamos, ¿no? Y Terminator nos parece, digo, es una película sobre el apocalipsis, podríamos decir de alguna forma. Es una película sobre la revelación, apocalipsis es revelación. Pero primero tenemos que partir de la base de que el director, James Cameron, es un director católico. Digamos, ¿no? Eso se nota y se entiende en toda su filmografía. Y que tiene como centro, esto lo pueden escuchar con muchísima más claridad en el capítulo que hicimos especial de James Cameron hace ya unos cuantos años con Adrián Smukler. Que la mirada de mundo de Cameron tiene que ver justamente con volver a traer ciertos valores que en la actualidad, en este mundo moderno, el liberalismo sobre todo, fundamentalmente, y lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de los últimos 150, 200 años, han dejado de lado o en su defecto han reemplazado de alguna manera, a veces convirtiéndose en el verdadero mal. Sí, y también entender o hacer la aclaración, si bien las personas que nos escuchan ya nos conocen, que referimos católico a cierta noción o a cierta idea de cómo ven el mundo, ¿no? De cómo organizan su forma de pensar o cómo jerarquizan determinados elementos. Claro. Y no porque haya una diégesis o un ambiente católico en las películas necesariamente. Claro, no es que hay curas. Claro. Pero sí hay una forma de ver el mundo que tiene que ver de alguna manera con lo que nosotros entendemos por catolicismo, más allá de los devenires o las situaciones actuales de esa religión particular o de las distintas religiones en el mundo. O la institución, digamos, ¿no? Exacto. Exactamente. Pero sí, igual, más allá de que la idea de revelación, bueno, ya es una idea religiosa, también la acepción de Apocalipsis en términos escatológicos de fin de los tiempos tiene mucho que ver también con el cine de Cameron y específicamente con los dos Terminators, porque bueno, de alguna manera se plantea como una suerte de fin de ciclo, donde bueno, voy a spoilear, pero las máquinas en algún momento nos dominan. A esta altura que alguien no haya visto Terminator es como, ¿no? Es un chiste. Pero donde claramente hay una situación de cambio o de rumbo de la humanidad, donde se invierten las jerarquías, donde en todo caso lo que se plantea no es abajo la máquina, sino qué vas a hacer con la máquina, cómo la vas a utilizar, qué peligros conlleva ese tipo de desarrollo o el tipo de potencial, que es un potencial humano, que claramente tiene que ver con construir herramientas, etcétera, donde esas herramientas son necesarias y bien entendidas y bien utilizadas son formidables y al mismo tiempo, bueno, se pueden desviar. Que a veces desviarlo es el buen uso, ¿no? Porque en algún punto, y acá ya también traemos a colación la parte, si se quiere, autoconsciente que tiene la película,
en algún punto desviar la máquina, utilizarla de otra manera, es lo que siempre señala Fareta, por ejemplo, que hizo Griffith con el cinematógrafo, convirtiéndolo en cine. These were taken by a video surveillance camera at the West Highland Police Station in 1984. He killed 17 police officers that night. Men with families. Children. These were taken at a mall in Reseda today. Miss Connor, we know you know who this guy is. Look, I just sat here and told you that your son is missing. That the foster parents have been murdered. We know this guy's involved. Doesn't that mean anything to you? Don't you care? We're wasting our time. Let's go. Sorry, guys. El mismo personaje, por decir de alguna manera, que es el personaje que encarna Schwarzenegger, tendrá su opuesto en esa segunda parte. El eje central de la película tiene que ver con el hombre en vínculo con la máquina, algo que obviamente y sobre todo del siglo XIX para aquí ha sido muy problemático. Recordemos inclusive a los luditas, digamos, ¿no? En contra de la industrialización, digamos, todo lo que eran los devenires de lo que hoy vemos, ¿no? De las fábricas humeantes, hoy ya entrando en la nanotecnología y la inteligencia artificial y todas estas cuestiones. Esto ya se veía venir. Y Cameron lo que pone en manifiesto primero es que el hombre se mete en un lugar sin medir el peligro. Eso es el progreso, digamos, ¿no? Es como progresar, avanzar, avanzar y avanzar. Y en esa curiosidad in extremis, extremada, se da cuenta de que se le fue de las manos. Esto lo hemos hablado 100 millones de veces en BCO, que es esta idea de cuando no abras esa puerta, abriste la puerta. Y acá la apertura de esa puerta es que de repente la máquina se da cuenta de que es, como la autoconciencia del cine, pero se da cuenta de que es. Y al darse cuenta de que es, ¿sí? Todo esto está fuera de campo, obviamente, ¿no? Está construido por nosotros, sobre todo la 1 empieza con una guerra, digamos, que es la guerra contra las máquinas. Toma la determinación del exterminio de la humanidad. Y acá aparece el otro eje, que es el eje del tiempo, digamos, ¿no? Entonces, todo nos va a llevar a ese 1984 y en el otro caso a 1991, en donde a través del viaje del tiempo nos encontraremos, ¿sí? Con una persecución, porque Terminator en el fondo, película fantástica, algunos le dicen de ciencia ficción, pero es una película de aventura, una persecución, de un cazador sobre alguien muy particular. Sí, totalmente. Bueno, eso es muy importante, que sea una película de persecución o que no deje de ser una película divertida, una película de acción. Porque todo lo que estamos tratando de desplegar en algún punto lo hacemos después de habernos divertido 2 horas, hora 40 quizás con la primera, pero 2 horas de película. Donde habiendo revisado hace poquito de nuevo Terminator 2, es increíble cómo uno está disfrutando todo el tiempo y de golpe pasa algo que dice, uy, pero puta madre, es tremendo en el sentido de posibilidades de ser pensado. Y nunca dejé de divertirme. Pensemos que a ver, primero partamos de la base también para poder cimentar un poco la idea de pensamiento católico, digamos, ¿no? En ambas películas va a haber un sacrificado, ¿sí? Con lo cual tendrá sus distintos valores, pero esos dos sacrificados tendrán un valor también paterno, ¿sí? En la primera película será Michael Biehn, ¿sí? Y en la segunda película será justamente Arnold Schwarzenegger. ¿Por qué la idea de sacrificio es tan importante? Porque es la idea de la entrega para poder reconformar un nuevo futuro, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Digamos, se entregó justamente para que nosotros entendamos lo que estaba sucediendo allí, digamos, ¿no? Se sacrificó por todos nosotros. Y podríamos decir que ahí también, otra vez, y poniéndolo en paralelo, se construye una estructura heroica. Sí, y donde también las figuras obviamente que uno piensa como sacrificiales son esas, porque
llevan esto de dar la vida al extremo, la entregan completamente, en el sentido, vamos a decir, material de hasta la muerte. Pero también pensar en la figura sacrificial de Sarah, que... Claro, que, esa es que la otra si bien pata. claro, si bien en la primera, bueno, abro un paréntesis, está toda esta cuestión alrededor de la venta de guiones o de la venta de ideas, y que siempre se señala que una forma de vender Terminator es como, bueno, la anunciación, tipo hecha Sarah Connor. Bueno, ¿no? Viene como un ser de otro mundo y te dice vas a dar a luz al Salvador, etcétera. Y toda esa idea, además, se sigue cimentando, o mejor dicho, uno la termina de armar como muy concretamente, muy físicamente en el cuerpo de Sarah en Terminator 2, ¿no? En esa diferencia que hay entre la persona que recibe a Michael Biehn, Kyle Reese. Kyle Reese, bueno, y viste, y tiene que aprender en el momento, porque en realidad es una joven de los 80 en Los Ángeles que no tiene ni idea de pelear, ni de armas, ni nada. Pero cuando uno ve Terminator 2 y además va armando fuera de campo lo que va contando John Connor sobre su infancia, y ve ese cuerpo de Sarah, uno entiende el sacrificio de Sarah, ¿no? Y todo lo que hizo y todo lo que está haciendo para proteger a ese chico, o al salvador de la humanidad, para ponerlo en los términos de la película. Pero además también está esta cuestión católica de, bueno, van a ser perseguidos, ¿no? Vas a decir la verdad y te van a perseguir en los primeros tiempos. Y entonces tenemos esta cosa, que no es solamente obviamente una cosa católica, porque tenemos a Cassandra también, ¿no? Estás anunciando un futuro y no te creen. Pero toda la cuestión de Sarah dentro del psiquiátrico de Pescadero, además de tener su cimentación en la propia lógica que construye la película como mundo cercano al nuestro, claramente está mentando mitologemas, por usar una terminología, está mentando cosas que tienen que ver con la tradición histórica o de historias de la humanidad. Sí, totalmente. Yo pensaba, Villalba, que tenemos por un lado, obviamente, estos héroes que se van a sacrificar, que será la misma figura pero con distinto valor nominal, podríamos decir, ¿no? Estos padres putativos de John Connor. Y cuando digo putativos es porque en realidad el eje está puesto en la madre, que es la segunda pata. Y la tercera pata, y ahí otra vez entramos en el terreno católico, en la Trinidad, es justamente John Connor. JC, ¿no? Jesus Christ, ¿no? John Connor. Que será, en el futuro, cuando llegue la guerra, el líder de la resistencia. Y será el mismo que mande a Kyle Reese, a su propio padre, ¿sí?, a entregarse para que él pueda nacer, ¿no? Y me parece que en todos los casos hay una serie de transformaciones que van sucediendo y que esto se puede tomar como un combo dentro de la película. Una es el que decís vos claramente de Sarah Connor, ¿no? De esa jovencita, indecisa, camarera, medio sonzona, con poca personalidad. Una más, y eso está bien señalado por Cameron, una más dentro de la guía telefónica. Que es linda pero que no, siempre está con algún tarado, y que, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a convertir en básicamente una revolucionaria, digamos, ¿no? Una mujer que está muy al margen y que nadie le cree, la toman como una loca. Estuvo años con su hijo ya nacido, estamos hablando de la 2, en las fronteras batallando contra no sé qué, consiguiendo armas, haciendo una cantidad de cosas muy parecido, digamos, a lo que se entiende como los movimientos rebeldes o revolucionarios. Entonces ahí hay toda una transformación de esa Sarah Connor a la que le sacan la foto y de la que se enamora Michael Biehn, y lo que vemos mucho tiempo después, digamos, ¿no? La transformación en esa guerrera que se convierte de esa forma para proteger a su hijo. También tenemos la transformación de Michael Biehn, obviamente, digamos, ¿no? Es una transformación en ese enamoramiento, y una transformación que devenirá en tragedia, y la transformación del propio John Connor en la segunda parte, digamos, ¿no? Del pibe callejero, del chico callejero, que se termina dando cuenta de lo que está sucediendo y de lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Y otra más,
en los padres putativos es la transformación mecánica, pero del mismo, podríamos decir, elemento, que es el elemento T-800, que es el asesino en la primera y que es el padre putativo en la segunda, digamos, ¿no? Una reprogramación, para pensarlo en términos no simbólicos, aunque son simbólicos, digamos, ¿no? Liberales. Sí, sí, totalmente. Y de nuevo que tiene que ver con esta cosa de utilizar aquel elemento que por ahí fue diseñado para hacerte daño o para propagar el mal, poder apropiártelo y saber reconducirlo. Que de alguna manera yo creo que también es... hay un lugar que uno puede pensar como crítico para Sarah Connor en Terminator 2. Bueno, creo que está igual, bastante evidente, que es cuando intenta matar a Dyson, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y se detiene, y después llega John y el T-800 y la detienen y reconducen la manera de actuar. La ibris de claro, Sarah Connor. Que me parece que puede tener que ver también con esto de la formación de Sarah Connor. Bueno, sí, obviamente tiene toda una formación de guerra de guerrillas, pero veamos cómo nos conducimos con ese conocimiento o con esa capacidad que tenemos. Exacto, exactamente. Y de hecho, ahora que vos nombras esto de la formación, el mismo John Connor lo dice en Terminator 2, que tuvo otros padres. Sí, claro. Por ahí dando vuelta, digamos, ¿no? Pero ninguno podía entender lo que estaba, lo que era Sarah Connor y John Connor, digamos, ¿no? Claro, sí, por H o por B, ninguno estaba a la altura. Sí, habla de borrachos, habla de locos. Claro, pero después cuenta, si mal no recuerdo, cuando cuenta, bueno, y el que estaba como más cercano y que el que le enseñó a armar motores, etcétera, que cuando Sarah le contó todo el destino que tenía John, bueno, no lo soportó. Que después de ahí viene la voz en off de Sarah Connor cuando los ve jugando al T-800 y John Connor, y dice, bueno, en este mundo insano, en este mundo demente, al final la decisión más lógica o más coherente es que el mejor padre para John sea el propio T-800. Sería una máquina, digamos, ¿no? Claro. Y me parece que lo que digo, la película está lejísimos de, por ejemplo, lo que a veces le criticamos a Metrópolis de Fritz Lang, digamos, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, démonos la mano y veamos qué hacemos. Sino que en tal caso lo que pone deja el problema latente, ¿sí? De hecho, yo lo vengo repitiendo durante 1000 años. Es una película que tranquilamente podría haber clausurado ahí y no hacer ninguna otra continuación de más nada, digamos, ¿no? Porque ya está, ¿sí? Inclusive la que después escribió Cameron, ¿sí? De hace un par de años, Dark Fate. Lo que me parece fundamental entender estructuralmente es que esta película de persecución tendrá, por un lado, la defensa de estos perseguidos, que uno los puede tomar, si quieren, desde la tradición judeocatólica, ¿no? Estos perseguidos, los católicos en las catacumbas, reuniéndose a posteriori de la muerte de Cristo, digamos, ¿no? Pero por el otro lado uno tiene que entender también cómo se conforma ese mal que está del otro lado. Y en la primera parte, el T-800, ese Schwarzenegger que no es invulnerable, que se levanta todo el tiempo, ¿sí? Que está básicamente funcionando solamente por un objetivo, o sea, es indomable. En la segunda parte será más sofisticado todavía, que es el T-1000, que es el mal líquido, digamos, ¿no? Puede tener cualquier forma, puede tener cualquier aspecto y puede hacer lo que quiera, digamos, ¿no? Después hubo un montón de delirios a posteriori que mejor dejémoslo de lado, pero la idea que se estructura en la primera y en la segunda se hace mucho más evidente, y ya si uno piensa contextualmente, con todo lo que fue el reaganismo y thatcherismo en el mundo anglo, cimentados y entrando en los 90, cuando uno escucha a veces, ¿no? Esto de lo líquido. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. No sé, nunca leí a Bauman y tengo que ser sincero, lo voy a decir un poco arrogante, tampoco me interesa, no lo voy a leer. pero no, estaba pensando que claro, bueno, que hay una cuestión ahí, si uno,
que uno inevitablemente hace la unión, ¿no?, de revolución industrial, capitalismo liberal o liberalismo capitalista, Sí, o lo sí. que sea. Y cómo ese tipo de sistema que va engullendo y se va filtrando y aquello que parece combatirlo se lo apropia de alguna manera, bueno, pasa de ser esta máquina imparable como, no sé, como el tren a vapor, pasa a ser esta cosa que está en todos lados y que ya no podemos discernir, ¿no? Y que pasa a ser el T-1000. Si uno hace la lectura de las posibles lecturas que uno le puede dar a las máquinas o al tándem Skynet, en las Terminator de Cameron está esa cosa de, bueno, la puedo pensar como que acciona de una forma parecida a lo que entiendo como el capitalismo liberal y, de nuevo, no poniendo en un lugar, es eso, ¿no? Como con los zombies de Romero, sino como, bueno, es una posibilidad pensarlo así. ¿Qué pasa si lo pensamos así? Y uno entiende que el T-1000 de alguna manera es ese tipo de expresión que además se une, ¿no?, al encuentro como con una nueva tecnología, que era nueva, está bien que era nueva para ese momento para la mayoría de los espectadores, como el CGI. Exacto. Donde de golpe, de nuevo, como siempre, Cameron hace un avance técnico, o cuando encuentra un avance técnico también lo pone como de manera crítica. Bueno, es algo que no podemos discernir, ¿no? Es algo que, está bien, todavía no está perfectito el CGI, pero a futuro es algo que no vamos a poder saber si es real o no. Y lo pone en juego como eso, ¿no? John tiene que diferenciar si es su madre, esa, o la que está atrás. Y bueno, en la propia diégesis, en la cosa re de aventura, que además es como re pulp, ¿no? Tenés el doble y tenés que saber si es A o B. O sea, es algo muy tradicional, que viene de mucho tiempo. Y el chabón encuentra que puede representar esa cosa tradicional con una nueva tecnología y poniendo en crítica, o poniendo al espectador a pensar sobre esa tecnología, ¿qué onda? Sí. Sí, totalmente. Digamos que esto, a ver, no está dicho, por eso también Villalba dice esto, es una parte, por eso es símbolo, digamos, ¿no? Son las múltiples capas que se van abriendo y se van moviendo alrededor de algo que es concreto, ¿sí? Porque también tranquilamente podemos pensarlo, digo, en términos un poco más abrumadores, pero podemos pensarlo como el mal, digamos, ¿no? Como la idea de mal. Un algo que nos excede, un algo que existe, un algo que es informe, o sea que multiforme, que no tiene forma, que puede tomar cualquiera de los aspectos que nosotros vemos en nuestra realidad. Y ahí vos nombraste algo que me parece que es fundamental y que hoy el que no lo vincula es porque no vio Terminator, pero es Skynet, ¿no? Skynet, la mirada sobre Skynet es esta idea, red celestial, ¿no? Skynet. Justamente es una suerte de red neuronal, una red autoconsciente que dijo, bueno, los humanos no, ahora las máquinas. Digo Matrix si quieren, porque hay una conexión directa. Pero la red en el cielo también viene a ser como una suerte de reemplazo del pensamiento, digamos, más bien católico, en donde cree en algo que está más allá, en algo trascendente, en algo que está vinculado con el espíritu. El Skynet, la red que encierra, viene a romper con todo eso, ¿sí? A liquidarlo de alguna forma, y para eso justamente esa red, ¿sí?, debe ser invisible. Tendrá un montón de herramientas que se irán multiplicando, cambiando y transformándose, pero es una red invisible, no tiene cara Skynet, ¿sí? ¿Sí? No, es como pensar... Vemos los soldados que son la expresión de ese Skynet. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces ahí lo que vemos son las representaciones de ese mal. ¿Por qué yo decía esto de quién no hace el vínculo con lo que sucede hoy? Digamos, ¿no? Vamos a lo más básico, con Google, ¿no? Skynet, digamos, todo lo sabe, todo lo responde. Lo que pasa hoy con la inteligencia artificial, hace muy poquito me enteré que hay noticias que se redactan con inteligencia artificial y después se corrigen. O sea que, digamos, la idea, si se quiere, primero que está vinculada con el progreso, digamos, desmedido,
con el vínculo tenso del hombre con la máquina es un punto. Otro punto tiene que ver con la tradición y el liberalismo, ¿sí? Esa tensión. Y después está el costado más bien vinculado con los mitologemas, que tiene que ver con todo aquello que está el bien y el mal batallando por penal, que en definitiva es todo lo mismo. Sí, claro, obviamente, bueno, uno lo está separando en términos de análisis, si se quiere, y en términos de que estamos grabando un capítulo, pero lo increíble de todo esto es que en esta película, o en estas películas y en las buenas películas, está todo confluyendo de una manera muy orgánica en una historia, donde a uno hasta le puede parecer muy pavo, y están todos los videitos, ¿no?, de cómo se replican o cómo se responde Terminator 2 a Terminator. Y cualquiera, digo, que no le interesa tanto el tema, que no le interesa tanto pensarlo, va a decir como, bueno, este Cameron se copia a sí mismo. Y cuando uno empieza a escarbar un poco y empieza a tratar y nosotros estamos como en la superficie, pero cuando uno empieza a escarbar un poco, empieza a decir, como, qué hijo de puta este chabón, ¿no? ¿Cómo pudo pensar esto? Y cómo se pudo pensar a sí mismo. Pensarse a sí mismo también es, bueno, el saber qué se sabe y saber qué se sabe. Que es esto que se plantea como la autoconciencia. Es un montonazo, y poder ponerlo en puesta en escena y que la puesta en escena sea tan organizada también es como muy complejo, aunque no lo parezca. O en todo caso, como el Diego y como todos los grandes, hace parecer simple lo complejo. Lo complejo, sí. Yo me quería detener en Terminator 1 en la escena del bar Tech Noir, que me parece que es una escena clave, porque es donde nos termina de conformar básicamente las fuerzas que se van a vincular ya después, también en la segunda parte, digamos, ¿no? En donde, si lo pensamos bien, y esto tiene que ver también con lo que decías vos recién, Villalba, el perseguidor hasta ese momento es Kyle Reese, ¿sí? Es un stalker. Claro, exacto, ¿no? Y los dos, él y el otro, el T-800, llegaron de la misma manera. Llegan en esas esferas, ¿no? También podemos pensar en las esferas o al círculo como algo que no tiene ni principio ni fin, digamos, ¿no? Bueno, ahí podemos empezar a hablar de un montón de otras cuestiones vinculadas con lo formal y con lo simbólico. Y en ese momento, la escena del bar Tech Noir, que es cuando el T-800 la identifica finalmente, y aparece Kyle Reese como el defensor, es donde finalmente se arma el triángulo, digamos, y la relación de fuerzas entre lo que viene a salvar y lo que viene a destruir. Sí, totalmente. Ahí en la Masterclass de James Cameron, que bueno, la pueden encontrar en Pirate Bay y todos esos lados. Sí, está todo explicado. Hay un análisis muy lindo que él hace como está construido. Obviamente no se puede hacer análisis simbólico de su propia obra, como está bien, sino que hay como un análisis, vamos a decir, técnico de qué estaba pensando cuando la editó y la montó. Pero en todo caso ese análisis técnico debería llevarse o debería ir de la mano del análisis simbólico que uno quisiera poder hacer. Pero sí, me parece que hay algo como muy interesante ahí, que también pasa en Terminator 2, que es esa cuestión de poner al espectador en un lugar de jugar con sus prejuicios y de jugar con sus perspectivas y de tener que decidir, ¿no? Y después, obviamente, en sorprenderlo. Mirá, tipo, bueno, en esta Arnold es el que lo salva, y no el que está disfrazado de policía, ¿no? Ese tipo de inversiones. Pero me parece que esa idea del suspenso, y Cameron lo hace todo el tiempo y lo hace con el ralenti, ¿no? Cuando pone la cámara lenta y todo, sí, se va acercando como a su máximo clímax y no sabes qué va a pasar y está como ahí agarrado de la butaca y vos tenés que estar como ahí, ese suspenso, ese sostener y estar como, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué quiero que pase también, no? Sí, totalmente. Porque ese estado de suspensión es donde uno tiene que hacer un juicio, decidir. Hace poquito... Abro paréntesis, son estas boludeces que yo siempre comento. Hace poquito reí Kingdom Come, que es una miniserie de los 90. Sí. De Mark White y Alex Ross. Exactamente, que es como una crítica a toda la situación de la historieta de superhéroes en los 90, donde están todos estos héroes
atrofiados de músculos en las distintas editoriales, etcétera, y Kingdom Come es como una situación post-apocalíptica, o en realidad sí, cercana a apocalipsis, y es como, Sí. bueno, che, vamos a juzgar, vamos a pasar en Sí, limpio sí. y vamos a juzgar. Y está esta situación de, bueno, estalla la bomba final y como suspenso, ¿no? Y bueno, ¿y qué decís? ¿Qué va a pasar? Sí, sí, gran, ¿No? gran historieta Kingdom Come, enorme historieta. Y entonces, de nuevo, obviamente es un tipo de diseño, es un tipo de narrativa del cine donde el autor o el que está contando el cuentito define, tiene que decidir, y uno acompaña o no, y todo el tipo se responde con la película. No es por ahí como un videojuego donde, bueno, que no se malinterprete, uno toma la decisión, pero toma la decisión en realidad limitada a una serie de decisiones que le dan. Pero Exacto, sí. Está muy claro, bien eso. es otro tipo de falsa libertad, la del videojuego. Pero Las redes volviendo sociales también. sí, obvio. Pero volviendo a la cuestión del cine y de la escena, es una situación como muy compleja que pasa en muy pocos segundos y uno no contempla todo lo que está pasando por uno en esas escenas. Claro, totalmente. Lo que uno, el tránsito, digamos, el hecho estético, ahí está. ¿No? ¿No? La vinculación con la obra de tal manera en donde ya no es estoy viendo algo, sino que estoy mirando algo y en ese mirar hay un intercambio y me interpela. Entonces debo depositar parte mía también ahí adentro. Esto lo hemos hablado 1000 veces con alguien que es ejemplar en ese sentido, que es Alfred Hitchcock. A mí me parece que el lugar, digamos, que uno tiene que tener bien claro cuando piensa en Terminator no es en una película de aventuras, es en una película de persecución, ¿sí? Y que todo lo demás se va desprendiendo por capas, digamos, ¿no? Cuando uno agarra y piensa, digo, no es que salís de la sala y decís, ah, claro, el T-1000 es el liberalismo, digamos, ¿no? Es Wall Street. No necesariamente, digamos, ¿no? Pero hay una cantidad de señales que sí están, que uno las puede empezar a entender, digamos, ¿no? O las puede empezar a abrir si se sienta 2 minutos a pensar, bueno, o un ratito más. Sí, totalmente. Bueno, y ahí es otro de los vínculos que también uno, si quiere, ya en términos de autoconciencia, pero también en términos de cinefilia, va a ser que es la presencia de los maestros o de ciertos maestros en Cameron, aun cuando no suele ser, ¿cómo decirlo?, muy de la cita directa, ¿no? En general. Sino que es esta cosa de tenerlo integrado, de haberlo aprendido de una manera donde uno entiende, no charlé nunca con James, pero uno entiende donde no ve necesario como, viste, decir, sí, voy a hacer el zoom para adelante y el traveling hacia atrás en este momento. Vértigo, claro. Claro, Sí. no hace falta. Que tampoco está mal si se hace. En todo caso, de nuevo, como siempre, como ya dijimos al principio, es una herramienta y está bien, está mal en términos de su análisis en el contexto de la obra donde está desarrollada y qué sentido tiene en esa obra. Totalmente, y de hecho pensaba que así como hablamos de la tensión entre la máquina, la herramienta y el hombre, digamos, podemos pensar que también es una tensión en el mismo Cameron, digamos, ¿no? Digo, porque él también es un tipo que está muy inmiscuido en el mundo científico. Hizo Titanic, probablemente una película que habla del hundimiento de una forma de pensar, podríamos decir, básicamente, ¿no? El progreso que se va a pique, o nos iremos todos a pique, y en la cubierta está, sobre todo, la burguesía más rancia que quedó de los últimos pedacitos del siglo XIX. Pero que estamos todos en el mismo barco. Ah, sí, claro. Ah, sí. Sí, porque también se está uniendo Occidente, si se quiere, así como... Se hunde Occidente. Hablando muy en grandes términos, perdón. Es que sí, es que es la opulencia de Occidente, Claro. Hundiéndose. Él también hizo investigaciones submarinas, él también ha hecho investigaciones tecnológicas. Hace 12 años que está terminando las continuaciones de Avatar por cuestiones tecnológicas que él busca, digamos. Y para hacer Avatar estuvo años porque inventó un sistema particular para sus cámaras, para poder utilizar unos sensores. O sea que
está todo el tiempo una tensión latente en el propio Cameron que tiene que ver con su vínculo con la tecnología y encima dibuja bien, aparte de todo eso, ¿no? Porque trabajó en efectos especiales mucho tiempo, etcétera. Su vínculo pero con además es Jack, o sea, claro. El dibujo de Jack es suyo. Sí. No, cuando tenga la oportunidad de ver esta masterclass de Cameron, muestra el art concept que hizo él. Y cualquier dibujante más o menos ávido va a decir: esto no es un bocetito, digamos, ¿no? Es un tipo con muchísimo talento y manejo de la herramienta. Pero digo, tiene por un lado su fascinación con la tecnología, pero por el otro lado la problematiza, digamos, ¿no? También hay toda una cuestión ahí que tiene que ver con las tensiones, que en realidad la tensión con la tecné, podríamos decir, es desde el principio de los tiempos. Lo que pasa es que la diferencia aparece cuando eso se convierte en un eje de dominio, ¿no? Estamos hablando de los últimos, podríamos decir, podemos ampliarlo bastante más, digamos, ¿no? Podríamos irnos hasta los bancos de Florencia, donde se hacía la usura, pero, digamos, podríamos pensar de los últimos 250 años para acá, 200 años, en donde entra la mentalidad industrial, entra, hasta podríamos poner, digo, hay varios lugares como basales, ¿no? Hasta la misma Revolución Francesa, digamos, el iluminismo, que entran para desplazar el pensamiento trascendente y para reemplazar, inclusive con valores nominales, digo, lo que hablábamos de Skynet parece una boludez, pero es así, digamos. Para reemplazar un sistema de pensamiento que ya venía degradándose y para conformarse como la nueva forma de poder. Sí, con respecto a Cameron y la tecnología, capítulo 1, o el ítem de este momento. Claro, monografía. Claro, sí, a mí me parece que el hecho que él, como uno entiende, esté tan bien plantado sobre... Uno entiende así, ¿no? Después, como uno siempre dice, uno sabe después en la vida del chabón qué onda. Pero cuando uno lo ve como muy consistente su forma de ver las cosas, y esa consistencia encima a uno le parece que comparte, que está buenísima, o más que comparte, que le enseña a uno cosas, uno también sospecha que eso hace que uno no se deje como engañar tan fácilmente como uno ante las novedades, ¿no? O que le puede encontrar como la vuelta a las novedades por el hecho de saber qué vino antes. Que me parece claro. que es algo que no tenemos tanto. Y que cada vez perdemos, por lo menos hablo por mí, ¿no? Y por ahí, por cierta gente que conozco de mi generación, donde es muy fácil dejarse llevar por lucecitas de colores. Sí. A veces más boludas, a veces más hábiles, más sofisticadas, hay de todo, obviamente, para todos los gustos. Y el hecho de no tener tan presente todo el tiempo como ese pasado histórico y de dónde surgió esto y no sé, y pensar que no sé, que el Big Bang lo inventó como teoría de Stephen Hawking y no saber y no ir a las fuentes y todo eso y quedarse con los que difunden, y cuando muchas veces también difunden mal, es un problemón, porque cualquier cosa que surge, bueno, de nuevo te parece nueva y es nueva. Claro. Entonces, pensando en esta cuestión de la tecnología, no lo pensé mucho, pero ahora se me ocurrió mientras vos hablabas. Hay como toda una corriente de fascinación por los documentalitos sobre cómo se filmó The Mandalorian, que es una serie de Disney Plus sobre Disney Plus. Star Wars, sí. Donde inventaron un sistema de pantallas que es como un estudio rodeado de pantallas, donde las pantallas tienen un motor tipo videojuego que va creando escenarios, que están obviamente prediseñados, etcétera, toda bola, pero que si necesitan que el personaje vaya un poco más hacia la izquierda, la pantalla se va moviendo a la velocidad en que uno vería moverse el fondo cuando el personaje en primer plano moviendo la cámara, está todo organizado. Y primero que obviamente es una forma, si se quiere, más sofisticada de backprojecting, o sea, estamos volviendo como a lo anterior, pero con un sistema tecnológico distinto, pero que al mismo tiempo pensaba, bueno, pero Cameron tipo fue un paso más allá antes, que es lo de la cámara virtual de Avatar. Exactamente. Tipo, él no tiene ni pantalla, ni tiene a los protagonistas disfrazados, si bien cuando los necesita como seres humanos, sí los necesita obviamente con el vestuario. Pero es como, en realidad él lo tiene todo en la cámara, porque en la cámara va viendo
a sus protagonistas, claro, va viendo Pandora y va viendo a los Na'vi. Cuando enfrente tiene a Sam Worthington, en la pantalla tiene a Jake Sully. Exactamente. O sea, una cámara que filma y en el momento tiene el mundo virtual, podríamos decir. Claro, que él lo está bien, obviamente en una baja resolución con respecto a lo que va a ser la peli final, toda la bola, igual eso como siempre se va a ir mejorando, me imagino. Pero es esa cosa de... Ok, el chabón entendió que había un sistema dentro de los videojuegos, sobre todo a partir de los videojuegos que empezaban a ser mundos aleatorios, ¿no? Uh-huh. Yo voy a nombrar Silent Hill porque yo soy viejo, pero debe haber otras cosas mucho mejores y más sofisticadas. Pero claramente no es un tipo que ve que existe eso y dice, bueno, eso es una mierda ya. Progresismo liberal ya, tipo quémenlo, sino como entiende, investiga, piensa y ve cómo llevar esa agua para su molino. Totalmente. Y en ese sentido pensaba de vuelta en la palabra transformación, que me parece que es central en Terminator 1 y 2. Digamos, la idea de transformar del pasaje hacia, digamos, es esencial, y eso es cine, digamos, ¿no? En el aprendizaje y en el cambio es cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, todo el terreno de aprendizaje que tiene en la 2 el T-800, digamos, ¿no? ¿Por qué ustedes lloran? ¿No? La famosa pregunta. ¿Por qué ustedes lloran? ¿De dónde sale? Entonces podemos tener dos respuestas al respecto. Es una reacción química del cerebro que cuando un estímulo de tal manera nos hace tal cosa o tal otra. Y la otra es porque estoy triste, porque estoy emocionado, por esto o por lo otro. Y las respuestas son completamente distintas, ¿sí? Entonces ahí aparece otra vez ese juego dual. Y ese juego dual viene acompañado, obviamente, de esta transformación del T-800, que no tenía palabra. En la primera no tenía palabra. Recordemos que no tenía palabra, no habla, ¿no? Muy poquito. En la segunda, digamos, la transformación está en que la máquina aprende. Pero aprende, ya no aprende en términos mecánicos, sino que aprende de lo que pasa con su vínculo con los humanos, ¿sí? Eso devendrá en ahora entiendo por qué ustedes lloran, ¿sí? Y entenderse también como herramienta necesaria para que el futuro no sea, ¿sí? Hundiéndose en el fuego. Pero me parece central pensar en el camino de transformación que tiene que ver, suena un poco New Age lo que estoy diciendo, pero en realidad no lo es, que es el camino de transformación cuando uno se le enfrenta a algo. ¿Qué hacer al respecto? Uno puede salir corriendo, como lo hacen los protagonistas, pero esa supervivencia también te puede dar herramientas para después dar la vuelta a la cara y ponértele frente a frente, digamos, ¿no? O entenderlo. Lo cual no significa eso, ese es uno de los problemas del progresismo, digamos, ¿no? Entender que en algún momento vamos a estar bien. No. El tema está en que cuando lo veas cara a cara lo puedas combatir, pero que sepas que hoy es así, pero mañana puede ser de otra forma, ¿no? Y en ese sentido, entendiendo también el mismo T-800, que si él queda vivo es un rastro para una posible nueva interpretación de la máquina, digamos, dice no, acá hay que cortar, digamos, ¿no? Esto se tiene que cortar de raíz. Eso se llama coraje, ¿no? Coraje en una máquina. Entonces podemos empezar a pensar esos tránsitos y esos cambios también a nivel personal, digamos, ¿no? Digo, entendiéndonos en este mundo. I said it was okay. John, it was stupid of you to go there. God damn it, you have to be smarter than that. You almost got yourself killed. What were you thinking? You cannot risk yourself, even for me. Do you understand? You're too important. Do you understand? But I had to get you out of that place. I'm sorry. I didn't need your help. I can take care of myself.
What's wrong with your eyes? Nothing. Sí, primero retomo lo de por qué lloran, que así tal cual, pero que además cuando uno la revisa a mí me parece sorprendente que claro, no hay una respuesta en términos fácticos. Porque por ahí, esto que vos decías, bueno, proceso químico, etcétera, no sé, me puedo imaginar, voy a ser malo, pero me puedo imaginar tipo una Matrix donde me dan las dos respuestas y después el final es como no hay dos respuestas, las dos respuestas son una, viste, como revelación de Wachowski, así, filosofía wachowskiana. Y en realidad la respuesta es la película, o sea, la respuesta son las vivencias de ellos y no hay un... Arnold no dice, ahora entiendo por qué lloran, 2 puntos. Sino es, ahora entiendo por qué lloran. ¡Pum! Tipo, bueno, se te cargo. ¿Qué? ¿Qué entendió? ¿Cómo entendió? ¿Qué es ese proceso? Bueno, es todo lo que fuiste viendo en la película y fue toda esa relación que fue construyendo con John. Y entonces tenés que proyectar que él accedió a un tipo de sentido, sentimiento de algo, pero no sabes bien qué. Y me parece que eso es como también lo interesante, como es algo que intentás agarrar y no llegas del todo. Es como siempre, claro, Adrián señala en el final de Avatar, hay una cosa que damos muy por asumida en el final de Avatar, es como, bueno, Jake Sully se transmitió a ese nuevo cuerpo. ¿Qué es eso que se transmitió? ¿No? ¿Qué? Claro, ¿qué es ese paquete? ¿Por qué está conformado? Pero nadie se lo pregunta, como... Salvo Adrián. Bueno, y poner a Adrián y 5 más, pero digo, viste, nadie... Como es una cosa que se entiende. Y eso es increíble, porque si se entiende es que todavía compartimos ciertas cosas, aunque no lo parezca, entre muchos, entre millones. Lo mismo con Terminator 2, nadie está diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que entendió el T-800? Sino que la gente vive la peli. Puede haber, obviamente, alguno que no, que se ponga en un lugar como muy snob, muy intelectual y diga que no. Pero todos vemos Terminator 2 y la entendemos en múltiples sentidos y no hay problema con eso. Pero cuando uno empieza a rascar es como, uy, boludo, tipo, diste por asumir una cosa que podía fallar en términos de verosímil, vamos a decir. Si bien hay muy hinchapelotas. Perdón por la expresión. Pero, y no, es como... ¿Me entendió? Tipo, claro, ¿me entendió? A ver, se cae por su propio peso en algún punto. Y... Esta está la famosa escena que él va a liquidar a los 2 pandilleros y le dice, no, ¿qué vas a hacer? Los voy a matar. Y le dice, no, pero no mate. Guay. No, pero es que no tenés que matar. Guay. Pero ¿por qué no? Guay. ¿No? La máquina no entiende. Guay. Hasta que se da cuenta John que acata órdenes, digamos. Entonces, solo recibe órdenes de John Connor. Que dicho sea de paso, John Connor arregla motos, ¿no? Jesucristo era carpintero. Digo, tiene un vínculo con el hacer, digamos, no con la tecnología. Con lo cual, también ahí se despliega otra cuestión. Pero ahí que parece como el rol invertido, digamos, ¿no? Porque el hijo es el padre es el hijo, podríamos decir. Eso después se va a transformar. El padre es el protector. Del T-800 es el protector. Que llegará hasta ese final con el pulgar arriba, digamos, y hundiéndose en el fuego, ¿no? Que es la comprensión. Esto lo podemos entender claramente en una hermosa película como A Quiet Place, por ejemplo. Es el padre entendiendo que para proteger ciertas cosas debe entregarse. Un padre que está conformado maquinalmente, pero que a su vez acaba de entender realmente la esencia de la humanidad, ¿no? Conflictiva, problemática. No es que a partir de ahora seremos todos buenos. Y que aparte le está dando el primer puntapié y el ejemplo a su hijo. Grab this guy. I can't believe they call me a... Get him off of me! Now who's the dipshit, you jock douchebag? Get off of me! No! Put the gun down now! Get out of here! Come on, guns, to split! Come on! Jesus, you were gonna kill that guy! Of course, I'm a Terminator.
you to be very carefully, okay? You're not a Terminator anymore, all right? You got that? You just can't go around killing people. Why? What do you mean, why? 'Cause you can't. Why? Because you just can't, okay? Trust me on this. Sí, estaba pensando que, bueno, para mí esa escena que vos decís, que viene de ahí todo esto, que no son pandilleros, son chavales que están arreglando y como John Connor está gritando. Aclaro que no son pandilleros para esta cosa de, bueno, no son que vienen a provocar. En realidad hay una provocación ahí de John. Los pandilleros están en la 1, Villalba. Sí, por eso. Hay una provocación de John y porque Terminator no quiere ir a rescatar a Sarah Connor, vienen estos muchachos a ayudar. Y ahí cuando John se da cuenta que el Terminator responde órdenes, tiene esta situación que yo alguna vez dije que es como muy de comercial de juguetes, que él dice, oh, mi propio Terminator. Claro, ¿no? Que vos te puedes imaginar el comercial que salió en el 92, un año después, en el 91, con los juguetes de Terminator, que hubo juguetes para chicos de Terminator 2, o sea, es una cosa increíble. Una locura. ¿No? Y entonces te puedes imaginar al nene que pusieron en ese spot, como agarrando el Terminator y diciendo, cool, my own Terminator. Y lo más hermoso de eso no es como, no es la inteligencia hacerse cargo del discurso comercial, sino ponerlo en crisis, que es como, che, pará, el Terminator le está rompiendo el brazo a este tipo. O sea, quiero mi propio Terminator. ¿Qué significa mi propio Terminator? Total. ¿No? Total. Y en ese hacerse cargo de John en ese momento, y después, bueno, matar está mal. Bueno, en realidad no dice está mal, perdón. Eso se lo agregué yo. No hay que matar. No hay que matar, claro. Es otra de esas preguntas sin respuesta que está muy bien. Y después pasa a esa situación de amistad, ¿no? Sí. Sí, digo, pensando en eso, eso tiene un vínculo directo, esto que vos decías de que el juguete, ¿no? El juguete. Algo que también lo vemos en el cine, ¿no? El nuevo chiche que muchos usan, y después no sabemos para qué. Pero digo, está estrechamente vinculado con Dyson. Dyson es el científico, el negro, que es el que encuentra la mano y el chip de la 1 y que hará lo que hará. Finalmente, otro que se tiene que entregar, digamos, ¿no? Pero que es ese que dice, bueno, esto que acabo de encontrar es increíble, digamos, ¿no? Bueno, esto hay que investigarlo y está, porque todavía ni siquiera lo dijimos, pero Terminator 2 se llama El Juicio Final, o sea, Judgment Day, digamos, ¿no? No se da cuenta de a dónde está disparando con esto. Sí, que ahí lo interesante, entre 500.000 cosas que fuimos encontrando interesante a lo largo del capítulo, él dice en un momento, bueno, pero me están juzgando por cosas que todavía no hice. Exacto. ¿No? Que bueno, eso después podemos charlar un ratito sobre las paradojas de Terminator, que las fuimos mencionando. Pero hay una cosa ahí en ese proceso de Dyson en 10 minutos de película, 15 minutos de película, ponele, porque igual después todo el ataque a Cyberdyne es largo, si se quiere. Pero hay todo un proceso entre ese, me están juzgando por cosas que aún no hice, a hacerse responsable porque entiende que está haciendo esas cosas, ¿no? Que todavía no hizo. Porque a un punto, más allá de que fue baleado, y uno se podría preguntar, bueno, ¿qué hubiese pasado si no lo hubiesen baleado? ¿Se hubiese sacrificado de la misma manera? Bueno, no lo sabemos, no lo vamos a saber, ¿no? El destino que no está escrito, pero las cosas se dieron así. Pero en todo caso, habiendo sido baleado, no dice, che, gente de SWAT, llévenme a un hospital y sálvenme. Sino Claro. que se pone ahí como último bastión para detonar la bomba. Sí, que dice, no sé cuánto más voy a poder sostenerlo. Él tiene un gatillo de las bombas y salen todos. Entonces, en 20 minutos, ese personaje que no podía caer en la cuenta de lo que estaba haciendo, o de lo que estaba haciendo podía llegar a hacer una cosa, o sea, como de nuevo, ¿no? Como no proyectar a futuro, no tener una conciencia de lo que puede acarrear, que siempre es difícil, obviamente. De golpe no, bueno, a partir de esas vivencias tan extremas como decir, hacer un ataque comando al laboratorio, etcétera, bueno, se hace cargo. ¿Usted recuerda, Villalba, cómo empieza la escena de presentación de Dyson? No.
un traveling de una tracker, una camioneta de juguete que va moviéndose por un pasillo. Porque la primera vez que lo vemos es en la casa, exacto, no en el laboratorio. Exacto. No, me parece, ¿sabe qué? La primera vez que lo vemos es en el laboratorio, pero no importa. Puede Después ser. lo vemos en la casa y está eso que vos decís, sí. ¿No? Que es un auto a control remoto. Sí, claro. Otra vez, para pensar en lo mismo, ¿no? Cuando Sarah Connor decide ir a matarlo. Entonces también tenemos esos pequeños gestos, digamos, ¿no? Y ese control remoto que le va a salvar la cabeza, digamos, básicamente. Y tendremos Claro, y de nuevo, bueno, ¿y la máquina qué onda ahí? Está bien, es el nene que está usando la máquina, pero, viste, como todo el tiempo, sí. Hasta uno lo puede pensar como, si lo quiere pensar frío y calculador, que lo puede pensar, es como, este chabón, o estos chabones, pues son dos guionistas, Cameron y William Wyler o algo así, estuvieron como todo el tiempo controlando que todo el tiempo se pudiesen hacer lecturas... no quiero decir ambiguas, sino que se pudiesen soportar distintas lecturas de la utilización de las máquinas. Total. Otro de los elementos que me parecen también fundamentales para pensar en las dos Terminator, y que me parece que Cameron no es Michael Moore, digamos, pero que pone en crisis es en la primera la institución policial, institución de la ley, y en la segunda la institución de la salud, ¿sí? Y en los dos el eje está puesto en este médico que va a aparecer todo el tiempo, en donde nos damos cuenta que en los dos casos son completamente inútiles. En la 1 los policías, por una cuestión lógica y mecánica, no le pueden combatir al Terminator, no le creen a Kyle Reese, bueno, digamos, ¿no? Una institución en donde básicamente alguien dijo por ahí que la diferencia entre los ladrones y los policías era el uniforme, pero digo que en donde en realidad no es obsoleta, digamos, ¿no? Ante lo que está sucediendo. No tiene herramientas, su única herramienta son las balas, digamos. Y en el segundo caso, que me parece el más complejo, que es el de los manicomios, digamos, ¿no? De los asilos mentales, en donde aparece ahí la industria química, aparece la cuestión de lo medicamentoso, aparecen un montón de cuestiones que son los que tienen encerrado entre rejas a Sarah Connor, digamos, ¿no? Que hay una escena hermosa, digamos, ¿no? La escena en donde la prueban a ella. Y ella se ve en la tele. Bueno, ahí hay todo un ejercicio sobre el espectador. Pero que ella se ve en la tele, ¿no? Y ella le dice, pero yo ya no soy esta, qué sé yo. Y el tipo dice, ¿sabes qué? Sos demasiado hábil. O sea, la ciencia, el capitalismo, digamos, ¿no? Este capitalismo que sabe por dónde acomodarse, que agarra y dice, sos demasiado hábil. I have shown improvement, haven't I? Well, Sarah, here's the problem. I know how smart you are. And I think you're just telling me what I want to hear. I don't think you really believe what you're telling me today. I think if I put you in minimum security, you'll just try to escape again. You have to let me see my son. Please. Please. He's in great danger. He's naked without me. If I could just make a phone call. Afraid not. Not for a while. I don't see any choice but to recommend to the review board that you stay here for another 6 months. Pero me parece que está bien marcadito, digamos, ¿no? Estructuralmente, como esas dos instituciones son absolutamente falentes y están al margen, digamos, del conflicto real y serio que propone la película. Sí, totalmente. Donde el hecho de que hay una degradación, si se quiere, de funciones tradicionales que se terminaron convirtiendo en estas instituciones, donde por ahí antes, al estar en un rol más comunitario o formar parte de la comunidad de otra manera,
tenían otro tipo de función más ritual y donde ahora, bueno, son nada, instituciones totalmente laicas, progresistas, liberales, donde, bueno, la cosa es completar la ficha médica de asignar un caso a determinado tipo de trastorno, tratarlo con lo que indica ese tipo de trastorno y ver qué onda. Digo, y no poder reconocer algo que se escape de eso en algún punto. Total. Total. Me hiciste acordar, porque, Sí. o sea, hay toda una cosa alrededor de Split y Glass, ¿no? Películas de Shyamalan y como muy bien vistas y que tiene este lugar de crítica hacia los psicólogos y los psiquiatras. En Split de una manera un poco más leve y si se quiere como más buena para con la señora, porque uno entiende que no hay mal en esa señora. En Glass está como esta cosa de la psiquiatra que en realidad es parte de un complot y ya como bueno, sí, ya lo había dicho antes Atrapada y ya lo había dicho antes Psycho y lo que quieras, pero claro, también está Terminator 2 en ese grupo de películas que lo habían dicho antes y mejor, porque el problema no es decirlo antes, sino que como lo habían dicho mejor. De nuevo esta cuestión crítica de, bueno, obviamente que es necesario ese rol y obviamente que son necesarios ese tipo de médicos, pero el problema es cuando ese tipo de médicos no pueden contemplar o no pueden ver que hay una verdad. O sea, ¿por qué no estás viendo la verdad en Sarah? ¿Por qué estás pensando tipo que están mintiendo? Bueno, porque claramente no hay herramientas para poder confirmar eso, digo. Bueno, hay que pasar por la experiencia, o hay que investigar, o hay que vivir. No, totalmente. De hecho, ese manicomio puntualmente está visto, lo vemos como es una prisión. Sí, claro, bueno, sí, obvio. Es una cárcel de mujeres toda esa parte. Totalmente. Con el guardia ese asqueroso. Sí. Digo que ahí también hay una mirada, digamos. Son con dos estructuras que en realidad son estructuras que se terminan de consolidar, digamos, con la modernidad. Digamos, ¿no? La policía no existió siempre, digamos. Estamos hablando de los últimos 250, 300 años. No quiero ser un diletante, ya lo soy, pero digo que diga cualquier pavada, digamos, pero no es que existía policía en el 1400. No, entiendo que es a partir de Napoleón. Claro, pero bueno, por eso antes decía, viste, como degradación. Bueno, de la función de guerrero a la función de soldado a la función de policía. Bueno, es una línea de tiempo muy escueta. Sí. Bueno, claro, sí, digo, van pasando cosas en el medio. Totalmente. Bueno, y todo lo que tiene que ver con, bueno, la industria farmacéutica y con la psiquiatría, digamos. No estamos hablando de que está mal la psiquiatría, sino que lo que estamos hablando es cómo eso funciona en algunos casos, o cómo es podríamos decir, la mirada macro. Porque también, desde lo pequeño, muchas veces Cameron habla de, digo, esto lo de que decíamos de la camionetita, es una pavadita, pero está hablando de algo muchísimo más grande. ¿Sí? Claro. En ese sentido está todo el tiempo poniendo en crisis y en tensión algo que justamente decíamos desde el principio de este capítulo, que es, bueno, o casualidad, digamos, ¿no? Estamos en un estado de situación alarmante en donde las cosas giraron la cabeza y nos miran. ¿Qué hacemos con eso? Claro, sí, totalmente. Me acordé de retomar una cosita de antes que ahora no me acuerdo cómo surgió, pero que habíamos señalado esta cuestión, bueno, de la figura paterna de Terminator. Sí. Y que después de salvarlo en la galería, en el shopping, y cuando John quiere llamar a los padres, o a los padrastros, mejor dicho, para avisarles, el Terminator rompe el teléfono para sacar las monedas, los cospeles. Que de alguna manera es como John robando el ATM, el cajero automático antes. No, y era esta cosa de, bueno, tipo, sí, figura paterna, pero no entendamos figura paterna. Lo digo, viste, para seguir pensándolo, ¿no? Viste, no es como una figura paterna de ay, no hagas esto, sino como, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que sea necesario. Sí, totalmente. Bueno, en la misma escena donde le dice, tus padrastros están muertos, digamos, ¿no? Una gran escena, porque todo esto encima él fue dado en adopción, digamos, ¿no? Hay todo un juego ahí, con estos dos burros que lo tienen a él
de hijastro, digamos, esto dijo adoptivo. Usted hablaba antes de paradojas, Villalba. Sí. Quiere que nos vamos a meter en un berenjenal, porque justamente para eso son las paradojas. Sí. Bueno, ya habíamos señalado la paradoja que todo el mundo conoce, que es como, bueno, Kyle Reese fue enviado del futuro a proteger a Sarah Connor, pero ese proteger a Sarah Connor también era como a tener a... Claro, engendrar a John Connor. A engendrar a John Connor. Y habíamos mencionado que en la segunda película se suma otra paradoja que no conocíamos, que es que el envío de ese primero T-800 es el que posibilita el desarrollo de Cyberdyne Systems. Exacto. Y el desarrollo de Skynet. Exacto. ¿No? Como para enrular más el rulo, o sea, le sumó tipo una paradoja más a la paradoja que ya había construido. Que obviamente hay una cosa muy linda ahí en John, que cuando lo cuenta le dice, uy, sí, bueno, tipo voy a conocer a mi padre porque voy a tener 45 años cuando lo conozca. O sea, porque todavía no nació. Y dice, todo esto es como muy confuso. Y claramente ahí hay un lugar, si se quiere, para volver a esta cuestión de Cameron con una visión de mundo católica. Hay un lugar de trascendencia o de tiempo que está fuera del tiempo y que no se puede organizar de una manera científica, ¿no? Sí, digo, eso que vos decís tiene parangón con el mismo Kyle Reese evocando a Sarah Connor a través de una imagen, digamos, ¿no? Claro, que además hay otra cosa ahí que me hiciste acordar que después pasa en Matrix, que es esta cosa de estar enamorado del elegido, de la elegida, ¿no? Y cómo lo sabes, y que etcétera. Y como que ahí está, pero viste, no es como una cosa de la trama que haya que explicar en Terminator. No. Como esta cosa de, bueno, como esta idea de que en las comedias románticas, en las buenas comedias románticas, no, como los personajes se reconocen, por decirlo de una manera. Nunca se conocieron, pero cuando se ven, ese flechazo a primera vista, si se quiere, es una cosa como mucho más trascendente, que es una idea de reconocimiento de un par, de algo que viene, voy a usarlo como tipo Jerry Maguire, ¿no? Que viene a completarte, pero que en realidad se completan mutuamente. Pero claro, sí, obviamente es como, bueno, y esa figura idílica que está ahí, ¿no? En la estampita, en esa imagen que tiene Kyle Reese y la Madonna. Claro. La Madonna, básicamente. Pensaba otra vez en esto de las paradojas y pensaba que la frase de cabecera de este binomio o esta dupla de películas es I'll be back, ¿no? O sea, el mal va a volver. De alguna u otra manera, I'll be back. Que eso después se resignifica, se reconstruye, digamos, ¿no? Pero tiene que ver un poco con lo mismo que decías vos. Esto va a volver a suceder, digamos. Eso también es para aquellos creyentes en las utopías, digamos, ¿no? Utopía es un lugar inalcanzable, ¿no? En el pensamiento. No existe utopía. El mundo es conflicto, el mundo es tránsito, y así lo será hasta que se explote, digamos, ¿no? O hasta que el sol nos coma, digamos, y eso será otro conflicto. Entonces, viviremos en eterno conflicto. ¿Podremos vivir un poco mejor? Bueno, tal vez, digamos, porque si no entraremos en un nihilismo barato en donde nada tiene sentido, en donde todo va a ser peor. Pero que siempre va a haber conflicto, por eso I'll be back, volveré, digamos, ¿no? De una manera u otra. Sí, y que como vos decías, como en la segunda también lo dice el T-800, en otro contexto y de otra manera, de nuevo, es uno de esos elementos que podemos asignarles múltiples sentidos según el tipo de lectura que estemos haciendo de la película. Y donde también ese volver es el volver de otra figura, el volver de una figura benévola, ¿no? Como esta idea, si se quiere, de utopía también, pero esta idea de, bueno, en algún punto, en algún momento, no más historia y alguien vendrá y desde allí juzgará a los vivos y a los muertos, qué sé yo. Tipo, no lo sabemos, claro. Pero lo podemos pensar con una película que se llama Día de Juicio, como señalaste antes, ¿no? Exacto. Bueno, son las últimas fichas. ¿Cómo las vamos a jugar? Y las últimas fichas, además, de nuevo, las juegan una madre, un hijo y un robot. O sea... Sí. Sí.
Y por último, Villalba, yo quería hacer hincapié porque lo mencionábamos, dijimos de qué va, pero la presencia del T-1000 me parece súper interesante. Con esta idea de que todavía, y esto tiene que ver también con la tecnología, se puede transformar en cualquier persona, se puede transformar en objetos que corten, ¿sí? Y hasta ahí nomás, digamos, ¿no? Tiene un límite también, tiene una limitante. Pero es prácticamente indestructible. Como es líquido, ¿no? Y me parece que Robert Patrick se ganó el cielo con este personaje, ¿no? Yo pensé que con X-Files se había ganado el cielo. No, ¿cómo se va a ganar el cielo con X-Files? Lo queremos a Robert Patrick, pero no, todavía. Yo nunca la vi igual. No. En donde sobre todo lo nuclear, que es esto de que es algo líquido, pero me parece lo que me parece fundamental es la gestualidad del personaje. No hay gestualidad, ¿no? No, y que además él también aprende, como el T-800 obviamente es un modelo más avanzado. Exacto. Y claramente, bueno, te da miedo, no querés que aprenda. Pero claro, no solamente eso de que se puede licuar, sino que puede explotar en pedazos y se puede volver a reunir. Exacto. ¿Viste? Es como... no hay manera. Uh-huh. Sí. Está organizado de tal manera en donde no es que hay, no sé, un corazón, brazos, sino que es un todo, claro, digamos, ¿no? Una masa que se puede volver a armar. De vuelta, ¿no? El mal que se puede volver a rejuntar. Claro, y que está a pasitos de la virtualidad después de lo que va a ser, exacto, bueno, en Madrid, más allá del valor o no de las secuelas y todo lo que ya charlamos en algún capítulo con Adrián. Uh-huh. Bueno, que está bien. En la Matrix vos también estás en la Matrix y entonces vos también de alguna manera sos una representación virtual de algo, uh-huh, que está ahí como un huevo. Pero los agentes son ceros y unos. Totalmente. ¿Qué estás combatiendo? O sea, físicamente no es nada concreto. Y uh-huh, eso es terrible, porque bueno, lo que ya charlamos hace un ratito con respecto a las redes sociales y etcétera, que no, obviamente no hay mucho más desarrollo que ya sabemos, más allá del interés de cada uno por esos temas. Pero es esa cuestión, bueno, ¿cómo nos estamos haciendo cargo de lo que estamos haciendo y lo que estamos usando, y etcétera? Y cómo estamos siendo conscientes o no de todo el tiempo de lo que generamos como datos, de los datos que tiene el resto, más allá después de obviamente las cuestiones como muy puntuales para que venga el señor con el parche en el ojo en TN a explicarme cómo tengo que hacer las compras navideñas para que no me roben el número de la tarjeta. Viste, como pensándolo por fuera de esos casos puntuales que obviamente que hay que resolver y está bien que esté legislado una justicia sobre eso y etcétera. No me río porque es grave, pero al mismo tiempo hay una cosa como más trascendente que tiene que ver con la identidad de uno, con la construcción de identidad, de las identidades, que quizás a nosotros nos agarró de un poco más grandes, pero me imagino una adolescencia, ¿no? Con todos los problemas que conlleva, construyéndose identidad en un mundo donde todo el tiempo te están ofreciendo posibilidades, que es como harto complejo. Totalmente. Sí. Y yo quería, antes de por ahí ir redondeando, obviamente que estamos siendo súper injustos con esta dupla de películas, porque podríamos estar escena por escena buscando elementos simbólicos, podríamos estar un rato largo encontrando, y para eso, por ejemplo, lo tienen Ángel Fareta, donde van a encontrar análisis pormenorizados. Él ha dado cursos, inclusive sobre Terminator, sobre cada detalle vinculado con sus escenas, secuencias y películas completas. Pero me parece que hay algo que hay que señalar que tiene que ver con el rol de la mujer, tanto que se habla hoy. Y posiblemente yo creo que Sarah Connor, Neytiri, ¿sí? Y Rose, por poner personajes de Cameron, son mujeres que deberían ser vistas por las mujeres del hoy, digamos, ¿no? Para entender a personas que Cirulo, sos un hombre explicándole a las mujeres lo que tienen que hacer. Soy un machista, que hijo de puta, claro. Qué machista que soy. No, digo, más allá de fuera de chiste, fuera de broma, sí, y con estas
malas interpretaciones a veces, ¿no? Uno ahí encuentra, inclusive en Mentiras Verdaderas, con el personaje de Jamie Lee Curtis, y ni hablar en Aliens, en donde el rol de la mujer es fundamental, ¿sí? Como madre, como guerrera, como defensora, ¿sí? Casi que les diría como eje nuclear de que la vida continúe, de que las cosas puedan sostenerse, digamos. Sarah Connor es, digamos, la defensora de su hijo, lo vemos claramente en la 2, y así lo veremos con Rose transformándose y poniéndose en contra del establishment, y así lo veremos con Neytiri en Avatar, y veremos la transformación otra vez en Mentiras Verdaderas con el personaje de Jamie Lee Curtis. Sí, totalmente. Obviamente es un tema espinoso, ¿no? Como es un tema, no, sí, pero más espinoso. Uno siempre piensa como está evaluando cómo decir las cosas para qué, pero de nuevo, no porque no se puede hablar, sino cómo decir las cosas para que el mensaje llegue de la manera en que uno está intentando decir las cosas. Y viste como, uy, ¿cómo sí, dije sí, esto? no caer en que te digan, bueno, sos un machista. Claro, bueno, está bien. Lo que voy a decir tiene peros también. Porque contra el capitalismo estamos todos. Pero al mismo tiempo pensé, bueno, pero existe gente que no. Claro que no. Pero claro, a mí me parece que lo interesante de las figuras femeninas o de las protagonistas, porque hay varios personajes femeninos, igual en Aliens, como vos señalabas, también está Vázquez, y Vázquez es otra posibilidad distinta de lo que es Ripley. Pero me parece que claro, o Trudy Chacon en Avatar. Claro. Me parece que intenta, y creo que logra, que estén todas las facetas posibles como lo hace con los personajes masculinos, ¿no? Donde no es que hay tipo, no está la parte femenina porque Sarah Connor está trabada. No sé, viste, como porque hizo ejercicio. Está. Es esa mujer, digo, es Sarah Connor, y es esa mujer que hizo lo que consideró que tenía que hacer para posibilitarle el futuro de la humanidad, un futuro, valga la redundancia. Después hay otros personajes donde en Rose está de otra manera ese elemento. Totalmente. Y así con todo. Me acuerdo de la polémica, como toda polémica en la posmodernidad, poner si eso existe, dura 5 segundos, que es cuando Cameron dijo sobre la película Wonder Woman de Patty Jenkins. Sí, todo muy bien, pero no se ensucia, ¿viste? No transpira, no tiene sangre, no tiene mancha de nada. Y Patty Jenkins diciendo, bueno, pero tipo no hace falta, ¿viste? Como que la mujer parezca un hombre por haber trabajado físicamente, como en las películas de Cameron, ¿viste? Se puede ser bella y heroína igual. Y yo entiendo, y entiendo ese punto, y hasta entiendo tipo a Bryce Dallas Howard corriendo en tacos en Jurassic World. Sí. Pero en algún punto también está la cosa de, bueno, yo puedo vender un mundo ideal, digo, y hay directores que trabajan más con ese tipo de idealismo. Pero lo cierto es que si uno quiere mañana ir a enfrentarse a lo que sea, a la máquina, todo bien, pero no vas a ser Gal Gadot en Wonder Woman. No. Digo, vas a tener que laburar. Seas hombre, seas mujer, seas lo que seas. Totalmente. Y entonces, en ese punto, y no es una cuestión de verosímil, es una cuestión de pensamiento, ¿no? De cómo funciona el mundo, de cómo funcionamos los seres humanos, más allá de la idea de superheroína, amazona, o etcétera. Es algo que charlamos acá muchas veces. Todo bien, consumo películas de superhéroes y en general las termino puteando. Pero hay un punto donde yo siento que se perdió la idea de sacrificio, la idea de costo, ¿no? De que te tiene que doler. Total. De que ese tipo de peleas, cuando llega la pelea final, tenés que estar hecho mierda como John McClane, si no, ¿qué hiciste? Total. Si fue todo tan fácil, no tiene el valor que se supone que tiene. Y me parece que justamente en las mujeres protagonistas de Cameron las cosas tienen el valor que tienen que tener porque se arremangaron y laburaron y pelearon. Sí, pero no como los hombres. No tiene que ver pero con no eso. Como, claro, no. No es una masculinización, digamos. Estamos hablando de otra cosa. Digo, no hay nada más femenino, digamos. Igual ya me van a salir a putear porque también me van a decir que es femenino.
pero no hay nada más atractivo, por lo menos, que Jamie Lee Curtis cuando se convierte y se transforma en ese famoso striptease de Mentiras Verdaderas, digamos, ¿no? A todos se nos cae la mandíbula, como al propio Arnold Schwarzenegger, claro, digamos, ¿no? Y ella va a ser la misma que después va a tener que poner los ovarios sobre la mesa con su marido, digamos, ¿no? Y se va a convertir en lo que se va a convertir. Entonces, digo, me parece que también tenemos que pensar en el sentido de... para mí esa palabra es central en el cine de Cameron. Transformación, digamos, ¿no? Las diversas transformaciones. Y también a veces, hasta inclusive, entendiendo él en qué te has convertido, ¿no? ¿En qué te has convertido, Daniel? Pero que tiene que ver con eso, digamos, con los ciclos que van, en este caso los personajes van sufriendo, van transitando, y qué pasa de un estadio a otro, y en esos estadios cómo entender y hasta inclusive a veces ver desde afuera lo que está sucediendo, cuando muchas veces el Skynet, la red que te tapa el cielo, digamos, la red que te tapa el sol, Matrix barra Matrix, digamos, ¿no? Que no podemos ver los cielos. ¿Qué pasa cuando lo podés ver? Entonces, cuando lo podés ver, inevitablemente no vas a apretar solo un botoncito, ¿no? Alguien dice por ahí, no hay soluciones mágicas. Bueno, no hay soluciones mágicas. Vamos, hay que meter la mano en el fango, y esa mano en el fango traerá otras consecuencias. Que no necesariamente eso significa que lo que venga después sea necesariamente bueno, valga el juego de necesarios, sino que probablemente, como entre la 1 y la 2, desencadenen nuevos conflictos, y allí tendremos que estar hasta el día del juicio final. ¡Oh! ¡Qué cierre! Bueno, señoras, señores, esperamos haber cumplido un poquito las expectativas. Necesitábamos hablar de estas dos películas. Sí, no, por lo menos las expectativas nuestras, Villalba. No, está bien, sí, yo aclaro, yo hago caras siempre, pero hago caras siempre igual. Claro. No, igual si no cubrimos las expectativas, la Skynet real tiene miles y miles de horas sobre Terminator 2 para ofrecerles. Exactamente. Somos parte de lo mismo, digamos, ¿no? Somos parte de esta red neuronal monstruosa y sin rostro. De esta red del rock, la roca. La rock and roll. Nos retiramos, nos vamos con este capítulo homenaje, ¿sí?, a esta dupla de grandes películas a las cuales le hemos dejado un montón de cosas de lado, y ya les decimos, les animamos a que ahora las vuelvan a ver y ya las vean con otra idea, digamos, ¿no? Viendo ya otras cuestiones que por ahí les pudimos disparar nosotros. Gracias a todo el equipo de Banda Sonora Original, como siempre. Han sido tiempos difíciles, sobre todo este último mes y medio, así que veremos cómo sigue la mano de acá en adelante. Tendremos un capítulo de cierre seguramente para terminar el 2021, este bendito 2021, y la pandemia y la zaraza y el Skynet y bla 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 bla, bla, y Milei y toda la sanata. Este año no tuvimos capítulo de elecciones, y vaya que tuvimos unas elecciones particulares, pero bueno, está bien. Hay veces que no hay que repetir las mismas fórmulas. También recordar que esta semana que pasó, bueno, en realidad la semana pasada, pero esta semana que pasó es parte de la semana, bueno, no importa. Aquellos que nos escuchan por Spotify publicó así su recuento de 2021, Spotify Rap, o como se pronuncie. Sí. Todos aquellos que hayan visto las stories, si aparece BCO, porque por ahí tipo nos escucharon mucho en el año, sí, y quieren compartirlo, bienvenido sea. Exacto. Y si no aparece BCO, bueno, esperemos que aparezca en 2022 o bueno, lo que sea. Y si no... Pero desde ya, muchas gracias por habernos escuchado. Exactamente. Hemos aparecido en algunos rankings. Hemos aparecido. Como entre los 5 preferidos de algunas personas. Siempre agradecerle... De mi mamá. Mi vieja, mi hermana. No, mi hermana no. Mi viejo. Agradecerle a todas las personas que hacen posible Banda Sonora Original, obviamente a Dani Jorquera, obviamente a Andrés Cirulo, que hacen posible que BCO en esta temporada 10, cumplimos 300 capítulos hace no tanto, siga siendo posible.
Nos vamos con un poco de música de Terminator 2 de Brad Fiedel, con una versión un tanto particular. Villalba, nos vemos pronto. Ci vediamo. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. 10 temporadas, educando al soberano. Cruza la tierra, deja la tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo.